Buenas. Continuaremos entonces con nuestro curso de mecánica clásica, pero que en realidad yo diría que es la mecánica de Newton. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Para eso quisiera volver a donde estábamos en nuestra tablet, para simplemente recordar en qué estaban partes íbamos. Entonces, quizás hoy día también haré una clase un poco más corta para no separarme mucho de nuestra discusión. Entonces, estábamos hablando de esta ley muy importante, que era la ley de fricción, que tiene que ver íntimamente cómo la materia interactúa con otro trozo de materia. Obviamente vimos que naturalmente, como consecuencia de que la superficie típicamente no es rugosa, la materia entonces va a tener puntos de contactos que van a jugar un rol muy importante en este tipo de fuerza de oposición al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción tiene que ver esencialmente, como vemos aquí, es que si yo trato de mover un objeto, lo empujo, de alguna forma aplico una fuerza, vemos que aparece una fuerza de restitución a que el objeto se mantenga donde está. No es que el objeto va a salir hacia el otro lado, no. El objeto quiere mantenerse quieto. Entonces voy a hacer esa observación para que no se nos olviden algunas cosas, quizás que no quedaron anotadas. Entonces, la primera observación, digamos, la fuerza de roce es una fuerza de mantener el objeto quieto, de tener el objeto quieto, o si lo quieren ver, de oposición al movimiento. Oposición al movimiento relativo. ¿Por qué digo relativo? Porque imagínense que yo podría tener dos objetos, un objeto acá y otro acá. Si coloco un objeto encima de este, obviamente por fricción van a estar los dos quietos, pero si yo trato de mover este, por ejemplo, hacia acá, obviamente supongamos que este está, lo muevo fácilmente. Entonces el de acá arriba se va a mover, pero el de acá, por ejemplo, entonces al tratar de moverse, se va a mover hacia acá. Y entonces le va a aplicar por acción-reacción una fuerza al de acá de igual magnitud, es decir, que se aplicó F, el de acá va a sentir una fuerza, simplemente voy a hacer F, se va a desplazar, y el otro entonces va a sentir una fuerza, y entonces el sistema va a querer moverse. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza de reacción sobre el de acá, que va a tratar de mantenerlo. Ok, vuelvo a insistir, tengo dos objetos, el de abajo, vuelvo a insistir, muevo, y el empujar el otro se mueve. Veámoslo, por ejemplo, con este ejemplo acá. Acá tengo dos objetos, lo puedo hacer con esto fácilmente. Entonces tengo este objeto que está acá y, ok, déjenme quizás mostrarlo un poco mejor. Entonces imagínense que tenemos este objeto que está acá, ok, y trato de moverlo. Pero al moverlo, fíjense que el de arriba se mueve con él completamente pegado. No están pegados, están completamente sueltos. Pero lo que pasa es que la fricción es que yo empujo este objeto hacia acá. Al empujar este de acá, este objeto va a aplicar una fuerza sobre el de acá, simplemente que va a sentir una fuerza de reacción sobre él, y el roce va a hacer que este no quiere que se mueva. Entonces, si este se trata de mover hacia allá, entonces si hago así, lo trato de mover hacia allá, tienes una fuerza de reacción tal que la fuerza relativa entre estos dos objetos haga que este se pueda mover sin problema. ¿Ok? Si no, si esto fuera liso, yo podría mover este y deslizarlo, como voy tratando de ver que lo trato de deslizar. Pero eso es porque en ese caso rompí la posibilidad, digamos, de estar uno al otro. Entonces volvamos solo para que se mantenga clara esta idea. Déjenme volver a escribir acá, a ver si nos queda clara la idea que les acabo de decir. Entonces lo que acabo de decir es que yo tomo un objeto, lo empujo, pero al moverse este objeto, fíjense, se trata de mover hacia acá, eso es mover, por calcular velocidad, se mueve hacia acá. Entonces supongamos que se está moviendo hacia acá, pero al moverse hacia acá, entonces el otro objeto sentiría en la superficie, si me paro en el otro objeto, sentiría que el objeto se quiere deslizar hacia acá. Así que le estaría aplicando una fuerza y por lo tanto tiene que haber una fuerza de roce que no quiere que el objeto se mueva. Y esa fuerza de roce va a cancelar el F, aquí sería por acción-reacción, y acá aparece una fuerza de roce para que el objeto no se mueva, y entonces eso hace que finalmente se puedan mover juntos.
¿ok? Entonces la fuerza roce es una fuerza de tener un objeto quieto en oposición al movimiento, y si los objetos se mueven, entonces tratan de mantenerse juntos. Entonces, si el objeto se mueve, tratan de estar juntos, o mejor dicho, o simplemente una velocidad relativa a cero. ¿Ok? Muy bien. Eso simplemente por decir que no solo es una fuerza el que el objeto se quiera mover, sino que tratan, es relativa al objeto de los cuales están en contacto, por supuesto. Entonces, como les mencioné en la clase anterior, los egipcios ya habían hecho cosas interesantes, habían descubierto e hicieron cosas para mejorar o disminuir esta fuerza de fricción para mover objetos. También le hablé de estos resultados de Leonardo da Vinci, que nos muestra esencialmente que la fuerza no depende de la superficie, es una cosa muy, muy inesperada e interesante. Traté de darles una explicación de que simplemente tiene que ver que el número de contactos es más o menos constante independiente del tamaño de la superficie. Y hablamos de los trabajos de Guillén Amontón, que yo diría que sería el padre de la trilogía, o que el padre de un poco la teoría de la fricción, la cual va a simplemente colocar tres leyes. Primero dice que la fuerza de fricción es proporcional a la normal, que se aplica, y ya les expliqué, porque cuando los objetos se tienen que deslizar, lo que traté de explicar en la clase pasada, eso lo vuelvo a explicar, es que tengo alguna forma de levantar un objeto sobre el otro, y eso haría, digamos, que veamos este tipo de efectos. ¿Ok? Después vimos que también va a redescubrir la ley de, en este caso, de Da Vinci, en el sentido que la fuerza de fricción no depende del área. Y la segunda ley, o la tercera ley, perdón, que la asociamos y la llamamos Amonton-Coulomb, porque va a ser Coulomb que la había encontrado, y quizás quedamos en eso un poco sin poder explicar mucho la clase pasada, porque ya estaba un poco en el tiempo de la clase. Es que va a decir que la fuerza de fricción cinemática no depende de la velocidad del objeto. ¿Ok? Es decir, que una vez que el objeto se está moviendo aparece una fuerza, pero ahí dije una palabra cinemática, y voy a tratar de explicar bien por qué hablamos de, en este caso, dos conceptos, pero lo voy a tratar de hacer con un ejemplo que quede más claro, lo que llamamos roce, fricción estática o roce estático, y roce dinámico. Por supuesto, roce dinámico, entonces definimos qué quiere decir. Hay roce estático si no hay movimiento entre los objetos. O sea, por ejemplo, tomo este objeto acá, lo coloco en mi mano y trato de, o sea, lo coloco sobre esta superficie que tenemos acá mejor, y lo trato de mover mientras esté quieto. El roce de naturaleza estática, o sea, que lo trato de empujar, hay una fuerza de restitución que no me deja empujarlo, o sea, lo empujo y no logro avanzar. Pero cuando ya lo logro empujar, aparece una fuerza de fricción, que de hecho la escucho. Esa fuerza que sentimos de fricción, en ese caso es dinámico. Entonces, hay roce estático si no hay movimiento relativo entre los objetos. Insisto, el momento relativo entre objetos porque ya vimos que se pueden desplazar los dos, y ahí tenemos fuerza de fricción estática cuando estamos moviendo relativo uno al otro. No hay movimiento relativo entre los objetos, y dinámico y roce dinámico. Vamos a hablarlo más claro. Roce dinámico si hay fricción entre objetos. Entonces encontramos que si hay roce dinámico, si hay fricción entre los objetos. Entonces déjenme tratar de clarificar esto haciendo un experimento. Entonces, experimento Galileo. Entonces, si hemos pensado en experimento Galileo, simplemente tomamos un plano inclinado, y esta vez vamos a usar como parámetro, colocamos un objeto. Obviamente, objeto no es completamente liso, hay interacción entre la materia y otro pedazo de la materia. Ok, tenemos esta superficie así, y entonces nuestro objeto queremos que se deslice, y vamos, obviamente, ¿qué lo voy a usar? Bueno, vamos a usar que supongamos que este ángulo se puede modificar. ¿Ok?
alfa entonces considera un plano inclinado, consideremos plano inclinado, consideremos plano inclinado, pero con ángulo variable, con ángulo que se puede ajustar, con ángulo alfa ajustable. ¿Ok? Entonces, por supuesto, colocamos un objeto de masa m y tratamos de estudiar este problema. Entonces, lo que vamos a ver, si quieren el primer diagrama de cuerpo libre que haríamos, simplemente diríamos, bueno, ya lo hicimos cuando no había fricción, simplemente está el peso, hay mg en la dirección hacia el centro de la Tierra. Por otro lado, el objeto no quiere penetrar, por lo tanto aparece una normal en la otra dirección. Pero esta vez el objeto entonces ya vimos que tiene una aceleración que iba de la forma mg seno del ángulo. Ok, eso lo calculamos la clase pasada. Pero lo que veríamos ahora entonces es que el objeto, si es que trata de caer, aparece una fuerza de fricción, pero si no cae, también aparece una fuerza de fricción que se opone al movimiento hacia acá, que la vamos a llamar fuerza roce. ¿Ok? Entonces, si el objeto está quieto, va a haber una fuerza de roce. Si el objeto se mueve, entonces también una fuerza de roce, pero esta es una fuerza de roce dinámico. Y esto nos va a permitir caracterizar cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿Ok? Lo otro interesante, que quizás no dije, pero voy a enfatizar más porque quiero hablar un poco de esta fuerza de roce estático dinámico, es que lo que vimos la última parte de la clase pasada, quizá un poco rápido, fue que esta fuerza de roce es proporcional a la normal por una constante, pero la normal es proporcional a la masa, ¿ok? Y por lo tanto me dice que la fuerza de roce es proporcional a la masa y por lo tanto me diría que si yo coloco un objeto más masivo tiene más fuerza de roce que uno menos masivo. Y eso nos va a llevar a algo bastante contraintuitivo, es que finalmente estamos diciendo que el coeficiente rosestático y dinámico no van a depender de la masa ni la superficie del objeto si creemos entonces en la ley de Da Vinci. Y efectivamente vamos a ver que los materiales se van a caracterizar con distintos valores. Pero primero resolvamos este problema y después busquemos propiedades físicas de este coeficiente de fricción. Entonces, coloquemos acá, sigamos, entonces coloquemos y tratemos de estudiar este problema. Entonces, para estudiar este problema, volvemos y usamos la applet. La tengo por acá. Déjenme buscar dónde está esa applet. Aquí parece estar. Muy bien, ahí está la applet. Entonces, como ven, en este caso acá, bueno, sacamos esas constantes que están aquí, dinámica, etcétera. Vemos que está el peso y aquí se proyecta en la base que está en el plano inclinado, está proyectado en X y en Y. Tenemos la normal y tenemos la fuerza de fricción. Por supuesto, si el ángulo es pequeño, bueno, acá está el coeficiente de fricción, que en este caso debiera ser el coeficiente de fricción de roce estático. ¿Ok? También hace mucha gente colocar roce dinámico, debería ser roce estático. Veamos entonces si hacemos. Bueno, de hecho está corriendo la simulación, no pasa nada, no se cae, está ahí perfectamente. Pero si lo subo, fíjense, si lo subo, pasa un valor crítico. Veamos por ahí. El roce, ok, hace que el objeto no caiga. Ok, veamos si cae. Ah, espera, creo que no está haciendo. Ahí no nos aparece play. Ahí se debería haber caído, pero volvamos un poco acá. Ahora vemos play. Ahí se está cayendo. Entonces, si hacemos el ángulo más pequeño, ok, veamos que cae poco. Ahí es velocidad. Vemos que la velocidad, a pesar de una velocidad muy pequeña, está cayendo, pero muy lentamente. Lo hace un poco más grande para que la veamos mejor. Ahí se ve, entonces ven que cae. Así que el sistema, ahí ven cómo va cayendo con esa velocidad. No obstante, fíjense que si disminuimos el ángulo un poco, por ejemplo, ahí ya la velocidad es cero, es decir, que no tiene una aceleración y el objeto no cae. Entonces, ¿por qué es interesante este ejemplo? Porque nos muestra que cambiando el ángulo y cambiando, por supuesto, el coeficiente de fricción, acá tengo el valor, por ejemplo, si el coeficiente de fricción tuviera otro valor, por ejemplo, fuera un poco más chico, 0,4, entonces ahí cae simplemente porque hay una velocidad que empuja el sistema.
Entonces tratemos de entender esto y tratemos de usar o entender qué significa roce estático y dinámico, porque no son iguales. Eso es lo que los quiero tratar de convencer que es lo que pasa. De hecho, cuando uno hace experimentos, va a descubrir que efectivamente el roce tiene este tipo de propiedades, digamos. ¿Ok? Pero tratemos de ver si lo podemos describir. Bueno, acá hay una imagen, digamos. ¿Qué pasa con el roce estático y no estático? Esta imagen que quiero tratar de convencerlos, pero volvemos primero, lo explico y volveremos sobre este problema. Inmediatamente tengamos una imagen clara de lo que estamos hablando. Muy bien, entonces volvemos hacia acá. Entonces resolvamos este problema ahora con fricción. Ujú, ya está. Entonces nos dice que tenemos este problema que está acá. Volvemos entonces como hicimos en clase, colocamos un sistema de coordenadas acá, si quiere un sistema de coordenadas acá, S. Bueno, lo colgamos el origen antes, después si quieren, pero de la forma I', X', ese sistema S'. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué nos enseña en este caso? Entonces, diagrama de cuerpo libre nos dice que diagrama, diagrama de cuerpo libre nos enseña algunas cosas. Nos dice que si escribimos las ecuaciones de movimiento de la dirección I', entonces eso era simplemente proyectar acá, y ya les dije que este es el complemento, así que esto vale alfa porque eso es 90 grados, así que eso nos quedaba simplemente que la masa por la aceleración en Y era cero, porque el objeto no puede acelerar el sistema en Y, sino se separaría el objeto. Eso es igual a, por un lado, la normal, menos la proyección, en este caso, del peso en el sistema de coordenadas que nos da su está ahí, y por lo tanto eso nos dice que vale simplemente mg proyectado ahí coseno de alfa. Así que esto sigue siendo la normal, sigue siendo simplemente el peso proyectado con este ángulo alfa, que ya vimos cuando alfa era cero, entonces era completamente igual a mg, y cuando era 90 grados era cero. Ahora pasemos a lo que pasa en la otra dirección, en la dirección horizontal, de este caso está acá. Entonces, en la dirección horizontal, ¿qué nos va a pasar? Bueno, nos va a quedar masa por la aceleración cuando usamos la ecuación dinámica de Newton, la segunda ley, por supuesto, siempre usamos la segunda ley. Nos queda que va, en este caso, a haber dos componentes. Por un lado está la fuerza o el peso que proyectado acá nos queda hacia acá, así que eso va como m, la masa, por g. ¿Ok? Y en este caso va como seno de alfa, y eso es lo que habíamos encontrado, que aceleraba con eje seno de alfa. Pero esta vez aparece la fuerza de fricción F de R. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es que cuando jugamos con el sistema, vimos que efectivamente el sistema tenía, digamos, un valor, digamos, que hacía, digamos, mantenía, digamos, el peso, ¿ok? Era igual en este caso al peso, o era, si quieren, era esencialmente, nos decía que cuando colocamos el plano inclinado, si la fricción era grande, volvamos al applet, no se caía. Entonces coloquemos acá, suponemos, hipótesis, objeto no desliza, ¿ok? Objeto no desliza. Eso, si volvemos al applet, entonces, ¿qué era lo que nos daba eso? Nos daba simplemente cuando el ángulo era suficientemente grande, volvamos a mirarlo, por ejemplo, o la fricción es muy grande, por ejemplo, si coloco acá 0,8, entonces, parece que es muy grande, vamos a hacer el ángulo más grande, ok, ahí está el objeto, ok, 0,8, fíjense ahí, no cae, no puede caer el objeto porque la fuerza de fricción, en este caso está representada por esta flecha que está acá, sería mayor, o en este caso puede ser mayor, va a ser igual a la proyección del peso, y por lo tanto el objeto no se puede caer. ¿Ok? Entonces, en realidad el objeto solo va a avanzar cuando en realidad encontremos la fuerza de fricción máxima. Máxima. Entonces, ¿qué significa eso? Déjenme tratar de explicarle qué es lo que significa eso que acabo de decir, digamos. Significa entonces que, ok, déjenme colocarlo acá. Ahí sí. Significa que entonces, en este caso acá, muy bien,
Si el objeto no desliza, o sea, estamos con un ángulo tal que la fricción estaría no dejando que el objeto se mueva. ¿Ok? La fricción no es que va a subir el objeto, no es que uno dice, ah, esta fuerza que aparece acá es una fuerza fija, no, es una fuerza que se adapta o toma el valor de la fuerza que trata de moverlo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué nos diría acá? Si no se mueve, entonces el objeto no se está moviendo, en el caso que estamos mirando ahora, no se mueve. Ok, está quieto ahí, nos está moviendo. Entonces encontraríamos que la aceleración en X es cero, no se mueve. La velocidad es cero, pero también su aceleración es cero, está quieto. Y por lo tanto concluiríamos que si esto es cero, nos queda que la fuerza de fricción, en este caso, vale mg seno de alfa. Por lo tanto, vemos naturalmente lo que ya había dicho a montón, que la fuerza de fricción, primero que nada, es proporcional a si quieren verlo, uno diría, bueno, esa fuerza es proporcional, en este caso, a la normal. En este caso sería proporcional al peso, ¿ok? Sería mg. Ahora, si lo trato de escribir si trato de seguir la idea de montón que es proporcional a la normal, en este caso normal vale mg. Entonces de ahí podemos despejar que de la ecuación que está acá, de esta ecuación que está aquí, podemos despejar que simplemente la normal vale mg, o si quieren, mg vale normal partido por coseno de alfa. Lo reemplazo acá y me daría entonces que la fricción vale la fuerza, es proporcional a la normal, así que tenía razón a montón. Pero en este caso acá, contaríamos que el factor sería seno de alfa partido por coseno de alfa, y eso es lo que llamamos en este caso, la tangente. Así que nos quedaría que simplemente la tangente de alfa por la normal. Entonces, en este caso contaríamos que efectivamente diríamos que, observación, diríamos que la fuerza de roce es proporcional a la normal. Es lo primero que uno debiera descubrir, que la fuerza de roce es proporcional a la normal. Y en este caso el factor tiene que ver con el ángulo. Pero esto es hasta dónde, esta es la pregunta, ¿hasta dónde vale esto? Porque ya vimos que si yo aumento el ángulo, porque en principio si la fuerza de roce siempre fuera igual a tangente de esto, yo podría colocar ángulos muy grandes y seguiría cayéndose, pero en algún momento el objeto se mueve. Entonces hacemos observación. En algún ángulo o a partir de algún ángulo, quizás sea lo más correcto, diríamos a partir de un ángulo crítico, se mueve, cae. Entonces eso lo vimos en la simulación y lo volvemos a colocar, pero ustedes en su vida cotidiana lo pueden hacer, toman cualquier cosa, inclinan a ver que hay un ángulo en el cual el objeto se empieza a deslizar. Entonces vemos que eso efectivamente ocurre, los objetos se empiezan a deslizar a partir de un ángulo dado. Entonces acá vemos que está quieto, pero si el ángulo crece un poco más, por ejemplo, ahí ya lo vemos, ahí ya tiene una velocidad, por lo tanto si hago play cae. Cambio antes, fíjense, cuando ahí no cae, no cae, no cae, no cae, porque la velocidad, la fuerza en este caso, de fricción, está superando a la fuerza, digamos, de peso, por lo tanto, obviamente no la supera, la iguala, porque si la superara, se subiría para arriba, pero no, eso no ocurre. El objeto quiere mantenerse relativamente igual. Por tanto, ¿qué es lo que concluye? Dos cosas. Es que hay un ángulo crítico a partir del cual se mueve, como el que estamos viendo ahí. Entonces, cuando hacemos eso, bueno, ahí se está moviendo, pero debería moverse lentamente, lo hace como un poco más rápido para que veamos la velocidad. Entonces, ahí se mueve y vemos que se mueve y podemos rociar y ver, bueno, cómo se mueve. Pero en cambio vemos que acá, cuando el ángulo está ahí, puedo mover la flecha de tiempo y no hay forma que la mueva, no se mueve. ¿Ok? Entonces, volvamos atrás. Entonces, eso nos dice varias cosas que espero que queden más claras ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este problema? Bueno, a partir de un ángulo crítico, sí se mueve el objeto. El objeto se mueve, por lo tanto, la relación anterior deja de ser cierta. Es decir, que si graficáramos, déjenme graficar,
esto, entonces graficaríamos así. Entonces acá colocaríamos ¿qué cosa? El ángulo. Diríamos que para ángulo pequeño, bueno, la tangente es cero, si uno grafica esta curva está acá, diríamos que la tangente es proporcional a la normal. Por lo tanto, diríamos que esta fuerza se iguala. Bueno, para ángulos pequeños la tangente se puede usar por lineal, sino un seno, pero es una función que va ahí hasta un cierto valor crítico a partir del cual se empieza a mover. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que se empieza a mover y lo que va a descubrir a montón a partir de su estudio es que nos dice que cuando se mueve, ahora es proporcional al peso, pero por otra constante. Cambia la constante de proporcionalidad, que en este caso hasta ahora es tangente de alfa. Pero entonces nos diría que lo que va a pasar es que a partir de este valor va a aparecer una fuerza roce que ahora es constante, el objeto se mueve, hay una fuerza, esta fuerza roce se mueve. Y aparece una fuerza rosa acá que es constante, que simplemente vale la normal sobre el objeto por un mu, en este caso que llamamos dinámico, un coeficiente dinámico. Eso valdría el módulo de la fuerza. ¿Ok? La- la- obviamente la normal también es un vector, así que quería colocar el módulo por el mu. Pero no sé si se fijan, coloqué algo discontinuo, no es continuo. ¿Y por qué? Porque los coeficientes no son iguales. Mientras es estático, el sistema resiste más y una vez que se mueve, se empieza a mover, yo puedo, por ejemplo, ¿cómo intentar entender esto? Es difícil de verlo, pero hay que hacer experimentos para entenderlo, pero lo que pasa entonces, estoy acá, el objeto aún está quieto, pero después cuando se empieza a mover y me devuelve el ángulo, el objeto se seguiría moviendo. Si esta imagen de aquí es correcta, lo que me dice que el objeto debiera seguirse moviendo. Intentemos verlo en el applet, a ver si lo podemos ver, pero en la vida cotidiana también lo podemos hacer. Ahí está, esto que llamaríamos un comportamiento extraño, discontinuo, quizá usaríamos la palabra histérico, pero veamos qué quiere decir exactamente. Entonces, fíjense, tenemos ahí, hacemos play y el objeto no se mueve. Sube un poco el ángulo. Ahí supuestamente tenemos velocidad. Objeto, fíjense, ya tiene una velocidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué aparece una velocidad en este caso acá? En 29 tenemos velocidad. Lo que pasa es que la fuerza que está usando acá el computador es efectivamente el roce estático, pero la flecha la está calculando con el roce dinámico. Entonces me dice que si el objeto se pudiera mover, entonces se debería estar moviendo, pero no lo logramos ver como, no logramos ver bien, digamos, no logramos ver, bueno, ahí tenemos, voy a sacar la descomposición, no logramos ver bien cómo se mueve. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo adelanto un poco, o sea, en teoría, si hubiera solo roce dinámico debería caer, pero está el estático que es ligeramente mayor y por lo tanto no cae. Entonces, fíjense, lo aumento un poco más, todavía no sobrepasa, un poco más, un poco más, un poco más. Ah, te voy a hacer play. Poco más. Ahí cae. Entonces el sistema mientras se mueve, se sigue moviendo. Pero ahora fíjense, si lo bajo un poco, voy a bajar un poco. Ok. El applet no está haciendo lo que debería hacer. O sea, debería haber dejado seguir avanzando. Miren, fíjense. En 38 ya ahí sí gana y supera. El sistema vuelve, pero fíjense, lo bajo un poco y queda estático. En la verdad, si tomáramos el sistema, empieza a bajar y yo disminuyo un poco el ángulo, el objeto va a seguir bajando. Eso es lo que pasa en un experimento de verdad. Lamentablemente en esta tablet no lo puedo hacer, pero imagínense un plano inclinado, lo toman ustedes, empieza a caer y después traten de bajar, van a ver que el objeto sigue bajando. O sea, si tomo un objeto y lo tomamos, veamos si lo podemos hacer nosotros acá, pero no siempre es fácil hacer. Déjenme tocar un objeto y veamos si lo podemos intentar de hacer nosotros acá. Entonces, volvemos, déjenme tomar este objeto y entonces lo empiezo a inclinar. Inclino, 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 hasta que vea que se mueve. Ahí se mueve, fíjense, bajo el ángulo y se va a seguir moviendo. Se mueve, ups, bajo el ángulo. Bueno, es difícil hacer esto, hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a intentar de nuevo, bajo el ángulo. Y sí, cuando lo bajo un poco, pero bueno, es difícil de persistirlo, hay que moverlo muy controladamente. Desgraciadamente no lo hago tan bien, digamos, así que bueno, me disculpo por no poderlo hacer tan bien. Pero efectivamente uno lo puede hacer con mucho cuidado y acá les tenía un resultado donde uno lo hacen con mucho más cuidado que nosotros, que está acá.
Entonces nos muestra que efectivamente el roce, la fuerza del roce estático es mayor, pero cuando el objeto se pone a mover, entramos en este régimen que llamamos dinámico o cinemático, como sale ahí, y efectivamente la fuerza que puede adquirir es menor que la que resistía antes. Aquí es más o menos constante. Por supuesto, hay fluctuaciones térmicas experimentales, no es tan fácil, pero esto lo vamos a aproximar, como diría Coulomb o a Montón, es que en esta parte de acá el sistema, si le aplica una fuerza constante, pero a partir de un cierto momento es que simplemente la fuerza que aplica responde exactamente igual, pero pasado eso, pasado un valor crítico de fuerza, el sistema pasa a un régimen que se vuelve cinemático, que es el que estamos tratando de discutir. Entonces volvamos, tratamos de explicar esta idea, o escribir al menos esta idea que es un poco difícil de entender y compararla y tratar de explicarla un poco aún mejor. Entonces lo que tenemos es que, ok, déjeme, ok, ahí está. Entonces la imagen correcta es esta que está acá. Entonces esta zona de acá la llamaríamos, déjeme colocarle un poco de color. Entonces esta zona de acá la llamaríamos zona de fricción estática. ¿Ok? Fricción estática. Ups. Fricción, fricción estática. Fricción estática. Y esta otra región, que estaría acá, pintémosla también, sería la zona región de fricción dinámica, que es menor, fíjense, insisto que es menor. Dinámica. Ahora uno se puede decir por qué esta diferencia. Aquí habría fricción dinámica. Entonces, esta de acá, cuando el objeto se mueve, sí o sí, vamos a decir que por ahora, esta va a ser la buena forma, si quieren, de representar esto. Vamos a decir que la fuerza de fricción, mientras el objeto es estático, es decir, que la velocidad relativa no se está moviendo, entonces vamos a decir que es igual a la fuerza aplicada, pero en sentido opuesto. Ok, aquí tendríamos que velocidad cero, el objeto no se mueve. Hasta que esto se cumple mientras la fuerza sea menor que la normal por un coeficiente que vamos a llamar mu estático. ¿Ok? Eso nos da la cota a la cual vamos a parar. Es decir, que acá, este eje de acá, debería colocar que aquí el sistema llega hasta ahí, ¿hasta dónde? Hasta un valor n por un coeficiente mu estático. Obviamente, la fuerza tiene dimensiones de Newton, la normal también, y por lo tanto el coeficiente estático no tiene dimensiones. ¿Ok? Entonces, damos observación que se nos olvide. Observación, tanto el mu estático como el mu dinámico no tienen dimensiones, son números. Y cuando se mueve, entonces ahora decimos en movimiento, entonces aquí la fuerza simplemente vale menos. En menos me refiero con respecto al movimiento del objeto. El objeto se mueve en dirección, menos la dirección del objeto. Olvidar, siempre es una posición del objeto. Vale la normal por un coeficiente dinámico. ¿Ok? Que sería en este gráfico el que está acá. Es decir, que acá sería nu, sería la normal por un mu dinámico. ¿Ok? Ahora, siempre, vuelvo a insistir, siempre tenemos que mu estático va a ser mayor que mu dinámico. Ok, siempre se cumple esta relación. Y la explicación física tiene que ver, si quieren verlo acá, bueno, tratemos de usar un poco la imagen que tenemos acá. La explicación física es cuando los objetos están quietos, están entrelazados, todos los puntos de contacto están ahí apegados unos con otros y ya está todo bien. Si esos puntos de contacto que tenemos ahí están bien atrapados y bien agarrados. Cuando el objeto se mueve, en realidad ocurre un fenómeno que el objeto se va moviendo así. Entonces, es como que no logra hacer perfectamente los mismos contactos. Los contactos que teníamos antes no son de la misma calidad porque el objeto al moverse está como saltando. Y por lo tanto, a diferencia de cuando está quieto, el sistema como que tiene mucho más entrelazados los enlaces atómicos que son responsables finalmente de este tipo de cosas y por lo tanto son mucho más fuertes. Pero cuando ya está en el momento como que los rompí y el restablecimiento hace que sea más pequeño. Y por eso efectivamente el coeficiente roce dinámico es más pequeño. Por otro lado, en este caso de acá, entonces uno dice, pero ¿y cómo medimos esto? Bueno, lo medimos como lo acabamos de hacer. Uno calcula esto y en realidad aquí encontramos que el coeficiente de mu estático en el experimento, entonces, ¿cómo se mide? Uno es fácil de medir. ¿Cómo se mide? Bueno, fácil.
acabamos de mostrar que cuando era estático, la fuerza iba como esencialmente la tangente por la normal y por lo tanto hay un ángulo crítico y entonces eso, cuando ese ángulo crítico ocurre, estoy justo en la fuerza crítica, es decir, que me queda que la fuerza de roce crítica, la cual después pasa a ser dinámico estático, es igual a una tangente de un ángulo crítico por la normal. Y eso debería ser la normal por el coeficiente roce estático. Por lo tanto, me dice que el coeficiente roce estático es simplemente la tangente de, en este caso, del ángulo crítico y la mido. ¿Ok? Ahora fíjense que esto es completamente, en este caso, geométrico o depende de un ángulo. Fíjense que no depende del área, no depende solo de las propiedades de los materiales en contacto. En realidad depende. ¿Y por qué? Porque este ángulo acrítico de qué va a depender. Bueno, ¿de qué tipo de material? Depende de propiedades del material y no del peso. No depende de la normal. No depende de este caso, la gravedad. Solo depende de las propiedades del material. Es decir, que da lo mismo cuál sea el tipo de gravedad que le aplique. Esto simplemente tiene que ver cómo se entrelazan los átomos de un material con otro material. Ya les voy a mostrar una tabla para discutir un poco. Y el mu dinámico, ¿cómo lo medimos? Entonces, bueno, para medir el mu dinámico, en realidad lo que tenemos que hacer es ahora caracterizar la aceleración del objeto. Entonces, lo que haría Galileo, o si éramos Galileo, es que si se mueve, solo ahora para determinar, si se mueve, entonces tendríamos que la masa por la aceleración en X era igual a la fuerza de fricción. Entonces era igual a mg seno de alfa por la fuerza de fricción. Y en este caso, fuerza de fricción, si se mueve, sabemos que es el peso mg por coseno. Entonces nos quedaría tangente, porque dividido por coseno, nos queda el mismo tangente de alfa. Nos quedaría eso, pero esta vez estaría multiplicado por, nos quedaría multiplicado, siempre sería el peso, que sería, perdón, sería esto. Voy a escribirlo tal como lo dije. Sería la normal que vale mg partido por coseno, eso fue lo que descubrimos. La normal en este caso vale, no está la normal. La normal acá está. Entonces la normal, no olvidar, vale mg coseno de alfa. Y en este caso acá lo que tendríamos sería simplemente mg coseno de alfa. Lo escribimos. Eso es la normal por mu dinámico, el cual desconozco. Pero sí sé que la normal vale mg coseno de ángulo. Eso lo calculé y sé calcularlo y estoy seguro que eso está bien. Entonces, sí, bueno, primero vemos que sacamos de aquí estos m. Ujú. Y esto entonces me daría, bueno, tener un factor común g, entonces nos queda que la aceleración de x vale simplemente g, eso tiene dimensiones de g, de seno de alfa menos coseno de alfa por mu dinámico. ¿Ok? Entonces, si el objeto se está moviendo, obviamente cuando era cero contaríamos de nuevo que vale la tangente, pero el objeto se está moviendo. Entonces, si el objeto se está moviendo y quiero calcular cuánto vale este número, obviamente se mueve de tal forma como lo encontró Galileo. Galileo encontró que los objetos caen con la constante, es decir, que AX es constante. Depende, por supuesto, del ángulo alfa, pero es constante. Mide ese número, lo mide. Si mide ese número, lo divido por Gx, por la gravedad, y eso vale seno de alfa menos coseno de alfa por mu d. Y por lo tanto, de aquí puedo despejar sin ningún problema. Podemos despejar de acá. ¿Cuánto valdría en este caso mu d? Simplemente mu d valdría, mu dinámico sería simplemente seno de alfa. En realidad sería tangente de alfa porque voy a pasar hacia el otro lado el mu d y divido por coseno. Entonces me queda seno partido por coseno, vale tangente de alfa, menos ax partido por g. Esto, entonces, a partir de este experimento plano inclinado, me diría cuánto vale este coeficiente. Y vuelvo a insistir que es coeficiente adimensional porque ax es constante, tiene dimensión de aceleración, g tiene dimensión de aceleración, me da un número, se lo resto y me da exactamente el ángulo con que esto cae. Como ven aquí,
Cuando el objeto se empieza a mover, va acelerando y esa aceleración, digamos, vamos a ver que cuando parte y empieza a acelerar, va a ser, digamos, suficiente para que me quede tangente de alfa. Cuando estábamos acá, si quieren verlo intuitivamente, cuando estábamos justo en este ángulo crítico, va a quedar que el objeto no parte con aceleración cero, se empieza a mover un poco, a un poco más abrupto y eso hace que este número sea más pequeño. ¿Ok? Pero es un hecho empírico. Lo interesante es que tanto el mu d y el alfa d no dependen de la gravedad, son números esencialmente, y los podemos ver acá. Déjenme mostrarles ahora números para un poco convencerlos de eso. Uno hace este experimento plano inclinado, o sea que parece ser un juego, no un juego, es un bastante una forma muy útil de calibrar el roce. Y aquí lo que ven es que tenemos una tabla de materiales que nos muestra qué es lo que pasa. Por ejemplo, acá tenemos aluminio con acero, vale el coeficiente, bueno, tiene que estar limpio y seco, vale 0,61. En el caso del coeficiente cinemático vale 0,27, se fijan, es mayor. Si está lubricado, quiere decir que uno le echa algún tipo de lubricante a la superficie. En este caso tenemos aluminio con aluminio. Uno limpia perfectamente el aluminio y lo coloca y fíjense que la fricción es muy grande. Cuando la superficie y los materiales son muy similares, los coeficientes de fricción son enormes. Y el dinámico, incluso en este caso, fíjense, sale ligeramente 1,4, así que está por ahí un poco cerca. Lubricado es que le colocan algún tipo de aceite o algo que lo hace. Ahora tenemos platino con platino, 1,2. Fíjense acá el cinemático es 3. ¿Ok? Acá es plata con plata, 1,4, 1,5. Aquí como que es raro, no está quedando el más grande el cinemático, pero es un poco raro. Sí, creo que cuando usamos iguales materiales, porque son distintos. No, miren, este sería bronce y acero 0,3, acero 5, 0,4. Acá tendríamos acero. Iron, o sea, hierro, no, no acero, sí, acero, 1,5, 0,29. Aquí concreto y goma, 1, 0,8. Cobre y vidrio, 0,8, 0,53. Vidrio y vidrio, fíjate, varía entre 0,9 y acá es 0,4, etcétera. Entonces, fijan, uno puede tener muchas posibilidades de colocar material distinto y tener, digamos, este tipo, digamos, de imagen. Así que efectivamente uno puede tener una tabla donde uno caracteriza este coeficiente y vuelvo a insistir, lo que uno hace es que siempre toma este plano inclinado y jugando a este plano inclinado, midiendo la aceleración, lo por la gravedad, conozco el ángulo, nos determinan perfectamente estos números. Esta es la forma muy simple de poder medir los coeficientes de fricción. Así que efectivamente, como ven, podemos jugar mucho con ellos y explicar muchas cosas. Así que muy, muy interesante el coeficiente de fricción, no sé, para entender bastante fenómenos. Perfecto. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí la parte de la fricción. Espero que haya quedado claro que en realidad tenemos dos fuerzas. O sea, así que en el resumen voy a insistir es que mientras está estático hay una fuerza hasta un máximo. Una vez que pasa el máximo aparece una nueva fuerza que en general es menor. En general es menor. Y esta fuerza la llamamos dinámica y es simplemente un coeficiente constante que es el peso, la normal, por mu d. Y en el otro caso es siempre proporcional a la fuerza, pues está estático, así que hasta un valor crítico que se caracteriza por la normal con un coeficiente roce estático. Espero que eso haya sido claro. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un poco de tema de discusión, vamos a ver otra nueva fuerza, un problema muy, muy interesante que se debe a un caballero que se llama Hooke, ¿ok? Robert Hooke, que se los presento. Robert Hooke era alguien paralelo a Newton que no está claro si esta es realmente su foto, tenía muchas fotos o retratos de él, foto, y desgraciadamente fue un personaje que tuvo muchas dificultades con Newton, particularmente Hooke, bajo un rol importante en tratar de entender la fuerza de gravitación y entonces sus dificultades con Newton hizo que particularmente Newton eliminara muchos de sus, mandara a eliminar muchos de sus retratos. Por lo tanto, no tenemos muy claro si es realmente este el retrato de Hooke y si el retrato creo que es el único que sabemos que podría ser el de él. Pero Hooke hacía muchas cosas interesantes, dibujaba muy bien, etcétera. Pero uno de los problemas que le va a gustar mucho a Robert Hooke hacer, no sé si hay alguna de sus figuras acá, creo que no. Sí, hay algunas de acá, dibujaba muy bien. Entonces le encantaba dibujar insectos, cosas así. Era un gran dibujante, dibujaba cosas muy bonitas. Por ejemplo, esta acá también es de él, digamos, una micrografía. Era un excelente
detallista va a ser esta figura, pero por lo cual vamos a estudiarlo. Bueno, desgraciadamente, como les dije, sus contribuciones a la gravedad nunca quedaron claras, digamos, por las peleas que tuvieron con Newton. Esa parte quedó desgraciadamente poco establecida. No obstante, va a tener un aporte fundamental en entender cómo se comportan los objetos cuando los tratamos de deformar. Si toman cualquier objeto, por ejemplo, aquí tengo uno, solo quiero ilustrar uno, pero bueno, desgraciadamente en mi oficina, no estoy en mi oficina, si no le mostraría eso, pero le llevaré a clase un buen resorte para explicar lo que hace. Pero lo que quiero hacer es tomar cualquier objeto, en realidad, cualquier objeto físico, no importa cuál sea, por ejemplo, este que está acá, pero cualquiera, finalmente tiene una forma. ¿Ok? Eso es porque los átomos, los cuales los constituyen, hacen que adquiera esta forma, y eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares con las cuales está. El problema está que cuando tomo este material y lo trato de deformar, por ejemplo, veámoslo ahí, si lo trato de deformar, fíjense, lo deformo, ¿ok? Ya no es un círculo, ahora es una elipse. Sin embargo, si lo resuelto, vuelve a su posición. Si lo trato de apretar, siento que hay una fuerza de restitución, una fuerza que trata de devolverlo a su forma. Y una vez que lo libero, inmediatamente, perdón, una vez que lo libero, inmediatamente el objeto vuelve a su forma. Entonces Hooke se dio cuenta que no importa cuál sea el objeto físico, ¿ok? Si lo deformo un poco, esto vuelve a su forma. Por ejemplo, acá tengo una hoja. Obviamente la hoja, si la deformo mucho, entra un régimen donde la ley de Hooke no es válida, que se llama plástico, que es cuando se deforma muy grande. Pero para pequeñas deformaciones, fíjense, vuelve exactamente a su forma. Lo deformo un poco o le aprieto una fuerza y él simplemente vuelve sin ningún problema a su forma. Mientras estamos en este régimen que llamamos elástico. En realidad, Hooke lo que va a entender es que todo material, cuando lo apretamos, entonces tiene una forma y va a tratar de buscar una ley de entender esto que llamaríamos la elasticidad. Entonces déjenme tratar de explicarle un poco más qué es lo que va a hacer Hooke y qué es lo que va a ser de interesante para entender las cosas que hace. Entonces Hooke, entonces vamos a hablar un poco de la fuerza elástica o elasticidad o fuerza elástica. Entonces colocamos eso quizás fuerza, fuerza de restitución elástica. Entonces, esto es una fuerza muy, muy interesante. Vamos a ver, es decir, que tomamos un objeto cualquiera y entonces este objeto cualquiera, un objeto material, por supuesto, tomamos un objeto material cualquiera y entonces si tomamos este objeto material y lo tratamos de deformar, o sea, si lo tratamos de deformar, por ejemplo, bueno, intentamos formarlo, si lo apretamos, como yo lo acabo de hacer, digamos, con mis manos, y lo tratamos de apretar, entonces vemos que el objeto vuelve a su forma anterior. Entonces, al deformar objetos, esa es la observación que deberíamos decir, al ligeramente tratar de formar objetos, al deformar objetos, ligeramente, estos vuelven a su forma. Ahora, ¿por qué? Bueno, en realidad lo que está pasando es que alguien quisiera entender más profundamente, porque obviamente Hooke no pudo hacer esta explicación, pero no tenía las herramientas. Pero lo que está pasando es que no nos olvidemos que la materia está formada por estructuras cristalinas o la estructura de la materia. O sea, tenemos átomos, sobre estos átomos hay de nuevo, les insisto, orbitales, ¿ok? Y lo que hago es que cuando trato de apretar este material, muevo las cargas, las acerco la nada, pero esa deformación hace que el sistema apriete su ansia de carga. Esto inmediatamente me va a generar una fuerza que quiere el sistema volver naturalmente a su estructura de equilibrio, que es simplemente el objeto sin deformación. Entonces, cuando colocaba esto, tenía esa estructura ahí, esa es su forma, pero si yo lo trato de deformar, él vuelve naturalmente a su forma. No tengo que hacer nada más que todo objeto físico trata de volver exactamente a su forma. ¿Ok? Simplemente la estructura cristalina, la materia que lo forma, quiere volverlo a ese equilibrio. Entonces Hooke va a entender o se va a dar cuenta de esto y va a tratar de modelar este tipo de respuesta que en realidad hablamos de respuesta, simplemente es al deformar un objeto gigante, este vuelve a su forma, o si quieren, aparece, otra forma de decirlo, aparece una fuerza de restitución, digamos, aparece una fuerza de restitución
Entonces aparece una fuerza de restitución, ¿ok? Que trata de mantener la forma del objeto, que trata de mantener la forma del objeto. Siempre aparece una fuerza de restitución que trata de mantener la forma del objeto, ¿ok? A veces, si lo deformamos mucho, salimos de este régimen. En este régimen hablamos de régimen elástico. Y tenemos muy buenos elásticos, ¿ok? Pero a veces si lo hago muy fuerte, si le aplico mucha fuerza, incluso que ya la materia se tiene que un poquito reorganizar de otra forma, y ahí pasamos a un régimen que queda plástico y no se deforman. Dejen mostrárselo solo para que quede claro, es el régimen. Entonces, esto simplemente lo puedo formar, pero si quieren vuelve simplemente sin ningún problema a su forma natural, que es tener esta forma de hoja. Pero si vengo y la aprieto, ahora pasamos a este régimen que llamamos plástico, y ya no puedo decirle ya, ahora quiero que esté liso y perfectamente. Ahora estamos en un régimen que llamamos plástico, donde logré demover un poco la estructura cristalina a nivel microscópico, y esta entonces forma todo este tipo de iconos, todo este tipo, digamos, de formaciones, que aunque yo trate de arreglarla, plancharla como yo quiera, va a quedar cicatrices de este efecto. ¿Ok? Nosotros, muchas de nuestras partes de nuestro cuerpo también, a medida que envejecemos, y van cambiando un poco la constitución de nuestras propias estructuras, perdemos ese régimen. Inicialmente somos elásticos perfectamente, pero a medida que pasa el tiempo nos vamos volviendo cada vez más, perdemos un poco de plasticidad, y eso en naturaleza nos deja recuerdos, que son estas cicatrices, típicamente nos recuerdan deformaciones que son de naturaleza plástica y no elástica. ¿Ok? Pero entonces volvamos y quiero seguir insistiendo cómo Hook trataría de entender esto. Entonces Hook va a querer, digamos, entender este problema, que es un problema interesante. Entonces Hook tratará de entender, digamos, este problema. Robert Hooke. Entonces, Robert Hooke. Entonces intentará entender el régimen elástico. Y entonces lo primero que se va a imaginar es que la materia va a buscar el material más simple en su época que se pueda deformar. Material de simple deformación. Y obviamente un material de simple formación, el que vas a encontrar, bueno, yo en casa busqué, no tenía ninguno, en mi oficina tengo, pero encontré uno, pero muy pequeño, pero quiero mostrarles uno que va a ser como el que se va a utilizar Hook. Acá está, busqué y por suerte tenía este aparato que está acá. Si miran esto que está acá, este es el que me va a interesar. Aquí hay lo que llamamos un resorte. Los resortes son medios fáciles de deformar porque son esencialmente una hélice de algún material, un metal, y la gracia tiene es que los podemos comprimir fácil, fíjense, ahí lo comprimo. Pero fíjense, si suelto mi mano de abajo, él vuelve a su posición. Entonces, un material que se puede comprimir, ¿lo ven? Se comprime y lo suelto y vuelve a su posición. Lo comprimo y vuelve a su posición. Lo comprimo y vuelve a su posición. Entonces, Hooke va a tratar de estudiar un resorte y a partir de estudiar cómo funcionan los resortes, va a establecer una ley de fuerzas, de entender cómo los objetos, él los va a pensar que en realidad todo objeto material tiene un régimen tipo resorte, en el cual uno lo deforma y él trata de volver a su forma. ¿Ok? ¿Ves? Eso es lo que va a encontrar y va a entender este tipo de régimen muy interesante. Entonces, Robert Hooke va a hacer eso que está ahí y para hacer mejor las cosas, fíjense, el traje, también puse algunas applets para que podamos discutir eso con más calma también. Entonces, veamos acá. Entonces tengo estas applets que están aquí, dejen buscarla, debe estar por aquí. Ok, la coloqué acá. Bueno, ahí tenemos una. Es esta la que quiero partir. Entonces coloco resortes como los que ven acá. Y sobre este resorte, por ejemplo, si colocamos un peso, eso, entonces el peso hace que lo deforme, en fin, se lo suelto y se deforma. Y cuando se deforma, vemos que, bueno, en este caso oscila. Vamos a mostrar incluso por qué, porque vamos a ver las cosas de Newton. Vamos a mostrar que efectivamente oscila. Si coloco un peso aún más grande, fíjense, obviamente oscila más, pero oscila. Entonces vamos a tratar de entender cómo oscila un resorte. ¿Ok? Y eso quiere ver cómo cuando forma un objeto, cómo este se deforma y en realidad veríamos que oscila.
¿Ok? Después tendremos que tomar en cuenta lo que nos pasa en la vida real, que además hay amortiguamiento, pero oscila, como el que vemos acá. Entonces Hooke describirá y entenderá las leyes que describen este movimiento. Acá tengo otro que está acá, y en este caso está acá, puedo cambiar la masa. Fíjense, ahí coloco masa grande, puedo colocar una masa chiquitita, y le digo al sistema que evolucione. Miren lo que hace. Voy a ahorrar cosas. Entonces coloco una masa, ¿ok? Y fíjense que hago iniciar, y veamos, en este caso el computador es un poco más inteligente, calcula la posición de la masa con respecto a una distancia, que va a ser la distancia del resorte nuevo formado, calcula la velocidad y calcula la aceleración. Y veamos lo que hace. Vemos que hace este tipo de movimiento que está ahí. Hace un movimiento que vamos a ver que es armónico, quiere decir que va a estar descrita por funciones trigonométricas. Ujú. Voy a colocar una masa, vamos a pausar de nuevo, voy a reiniciar, voy a colocar una masa aún más pequeña, veamos cómo nos queda eso. Ahí vemos más oscilaciones, ¿ok? Mientras más pequeña sea la masa, veamos cuán pequeña la puedo hacer, y la constante elástica, bueno, veamos cuántas oscilaciones puedo hacer ahí. Ahí hice mucho, pero la masa es muy pequeña, vamos a hacerlo un poco, por ahí, no, ahí. Y vemos entonces cómo va. Entonces no sé si se dan cuenta, pero primero vean, fíjense la posición, cuando es un máximo, la velocidad es cero. Y cuando la velocidad es máxima, la posición del resorte es cero. En cambio, la aceleración cuando es máxima es mínima, y cuando la posición es mínima, la aceleración es máxima. Vamos a ver que la ley de Hooke nos va a permitir entender todos estos fenómenos. Por eso voy a tratar de explicarles un poco qué va a hacer, lo que va a hacer Robert Hooke para entender esto. Debe haber colocado una foto de Hooke, me disculpo, no la he colocado, digamos, pero ya vimos que tenemos una acá. Lo único que tenemos del señor Hooke, del señor Robert Hooke, está acá. Entonces volvemos y nos colocamos volvemos al applet y tratamos un poco de entender acerca de esta ley de Robert Hooke y las cosas interesantes que hay detrás de ella. Entonces, ya les dije que va a estudiar Robert Hooke para empezar a entender los materiales en su régimen elástico, que en realidad todo material sólido tiene este régimen para pequeñas deformaciones. Para grandes deformaciones pasa a un régimen plástico, pero si ustedes, por ejemplo, empujan una lata, cualquier objeto, van a ver que su pequeña formación está en este régimen. Entonces, él va a estudiar los materiales que tienen un régimen elástico muy grande, que son, en este caso, los resortes. Entonces, va a tomar un resorte. ¿Ok? Y en este resorte va a colocar una masa M. Y entonces, supongamos, voy a colocar un poco más acá, voy a colocar café acá, colocamos acá mejor. Y entonces lo que va a hacer Hook es preguntarse, bueno, primero que nada, cuando el resorte está quieto, él va a descubrir que, bueno, tiene un tamaño. Este tamaño, o sea, todo resorte quieto, todo objeto quieto tiene un tamaño. O sea, igual como el de acá, estaba en ese régimen, tiene un tamaño. Entonces, tamaño le va a llamar L0 y lo va a llamar largo natural o forma natural, largo natural. Entonces va a tener este largo natural y va a tratar de escribir las cosas con este largo natural. Y después lo que va a hacer es que lo va a deformar, o sea, va a estirar este objeto hacia acá y se va a preguntar, o sea, se va a preguntar, si quieres lo vuelvo a hacer un poco más acá abajo, se va a preguntar, entonces si quieren verlo así, se va a preguntar si yo lo estiro, ¿cómo entonces es la fuerza que uno siente cuando se estira? Eso es lo que va a hacer. Va a calcular la fuerza, o sea, yo tiro esto, lo tengo que tirar hacia acá, si lo tiro en equilibrio, lo mantengo estirado o lo coloco bajo la fuerza de gravedad, encontraremos que aquí hay una fuerza y él me está respondiendo hacia acá con otra fuerza de restitución que vuelve a su lugar, que será la fuerza elástica. ¿Ok? Y lo que Hooke va a descubrir es que va a decir que la fuerza elástica, entonces la fuerza elástica, eso lo hace experimentalmente, vale. Va a decir que la fuerza elástica es simplemente igual a x menos largo natural. Por lo tanto, estar en el largo natural se hace cero. Obviamente, el largo natural no tiene fuerza. Obviamente, x tiene dimensiones de longitud. Así que algo tiene que transformarlo en dimensiones de Newton.
Entonces lo va a multiplicar por una constante elástica que llamamos K, eso se llama constante elástica, que por supuesto tiene dimensiones de fuerza, Newton, partido por, en este caso, metros. Es decir, que tiene dimensiones de kilogramos partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Y esta fuerza, por supuesto, bueno, este problema es unidimensional. Lo que estoy aquí expresando es unidimensional. Si esto es X y esto es Y, va en la dirección X y es una fuerza de restitución. Por eso va este menos que está acá. Este menos que está acá me dice que el sistema físico, si se pusiera más, entonces crecería. Pero si coloco menos, el sistema físicamente lo que trata de hacer es mantener X igual L0. Así que esta es la fuerza de Hooke que va a proponer para explicar entonces la dinámica de un resorte. ¿Qué era lo que vieron ahí? Bueno, llevaré uno a clase y lo veremos bien en clase también, pero lo que muestra es que al deformar esto, entonces iba y volvía, y veamos que eso queda muy bien descrito. O sea, cuando digo iba y volvía, queda perfectamente escrito por esta ley que está ahí, la vamos a resolver y la vamos a resolver para poder comprender perfectamente lo que está diciendo esto. Es decir, que cuando tomo este objeto que está acá o esto que está acá y hacíamos play, entonces veíamos que los objetos oscilan así. Esa fuerza, uno va a descubrir que es una fuerza que es proporcional al desplazamiento. Mientras más grande lo desplazo, mayor es la fuerza de restitución. Y por otro lado, esta fuerza es, el objeto trata de volver a su forma y por lo tanto consigna menos y lo trata de llevar a su largo natural. En este caso, el sistema se sigue moviendo. En nuestra experiencia cotidiana no ocurre eso porque hay disipación, pero también trataremos de explicar eso en el futuro con calma. Entonces, de a poco iremos incorporando más y más elementos para entender cómo funciona la naturaleza, por supuesto. Entonces, encontraremos que la fuerza Hooke vale eso que está ahí. Entonces, colocamos un poco más. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de la fuerza Hooke? Entonces nos queda que simplemente vale esta forma que está acá, donde entonces les dije que K, constante elástica, muy bien. Entonces tenemos un resorte en general. Cuando cada vez me colocan un resorte, lo que en realidad vamos a colocar es su constante elástica, es decir, cuán buen elástico es, mientras cada es más grande, más fuerte es la intensidad de la fuerza, y su largo natural. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un poco entender la dinámica entonces la dinámica en este caso, la dinámica de un resorte. Entonces, tratemos ahora de entender dinámica de un resorte. Por simplicidad, partamos con un resorte unidimensional. Entonces, tomamos un resorte, ujú, suponemos que hay un objeto masa m, y la pregunta es que si lo deformamos o lo sacamos de su largo natural, ¿cuál es la dinámica que va a hacer este objeto? Lo que vimos en el computador, y es lo que espero explicarles, es que la posición, ¿ok? Con respecto a la neutralidad, pero la posición lo que hacía era una cosa armónica, ¿sí? Veamos que es cierto. Vimos que la velocidad hacía también algo armónico, pero era como distinto, era una cosa así. Eso sería la velocidad, lo otro es la posición y la aceleración, bueno, también la calculamos. Pero déjenme ver si podemos calcular todo y tratar de entender. Entonces, ¿qué nos diría Newton para resolver este problema interesante? Entonces Newton nos diría, bueno, en este caso acá, ok, voy a llamar X a la deformación, directamente la deformación, para que sea más fácil. Lo podría haber medido desde acá, por ejemplo, hasta allá, pero si lo miro desde ese lugar es más fácil. Ok, simplemente con eso me va a quedar que en este caso va a implicar que la fuerza en este caso, de Hooke va a ser simplemente la constante elástica por X menos X0, es decir, que da cuenta de la formación, que en este caso es simplemente X. Elección X unitario, donde estamos con un sistema de coordenadas así, X e Y. Luego, esto nos diría que ecuación de Newton, ecuación de movimiento, nos diría simplemente que la ecuación que escribe el sistema es simplemente la masa por la aceleración en X es igual a menos K por X. A Newton le encantaría escribirlo esto de esta forma, M igual X dos puntos. ¿Y por qué esta vez le gustaría colocar aquí dos puntos? No sé si se dan cuenta por primera vez
tenemos X acá, o sea que esté dos puntos y X acá. Entonces uno empieza a ver la forma de la dinámica del sistema. Simplemente que uno es las dos veces tasa de X y la otra es X. Entonces encontramos esta bonita ecuación ¿por qué digo ecuación? Ecuación es cuando tenemos algo desconocido. X de t es desconocido, así que tenemos una ecuación. Entonces, X de t es desconocido. Luego, m por x dos puntos igual a menos kx es una ecuación. Y la gente va a llamar estas ecuaciones que tienen tasas de variación, es decir, que tienen que ver con esto de que diferenciamos, tomamos diferencias pequeñas, las llaman ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Así van a llamar este tipo de ecuaciones, ecuaciones diferenciales. Y la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta bonita ecuación diferencial? ¿Ok? Entonces, Newton, obviamente, o la forma de pensar de Newton no escribirá así, lo va a hacer por pequeñas diferencias, pero ¿cómo resolveríamos esto en el lenguaje que los he ido tratando de colocar hasta ahora? Entonces, lo que les había enseñado, fíjense, les había enseñado que cuando colocábamos simplemente x punto era la derivada sí, la derivada o la tasa de variación instantánea de x. Es decir, que esto era x de t más delta t menos x de t partido por delta t. Entonces, fíjense que esto que me está diciendo, dejen tratar de explicarle esto que está acá. Esto me está diciendo que, ¿qué función es tal que su aceleración es proporcional a una misma función? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Qué función es tal que su aceleración al tiempo es igual a ella por un factor? Esa es la pregunta que queremos resolver. Entonces, no es tan obvio, obviamente hay que entrenarse un poco, pero veamos que podemos resolver este problema de forma intuitiva. Entonces, tratemos de hacer un ansatz y veamos si a partir de un ansatz podemos descubrir las cosas que vemos. Entonces, consideremos un ansatz. Entonces, el ansatz que vamos a considerar es decir, simplemente vamos a decir que x, ya vimos que de la simulación, entonces consideramos un ansatz motivados por la simulación, ¿eh? Motivados por las oscilaciones. Hasta ahora las únicas cosas que los polinomios que conocemos no oscilan, crecen o decrecen o hacen algunas cosas así. Las funciones que oscilan, que conocemos bien, son las funciones trigonométricas. Por lo tanto, bueno, sigamos nuestra intuición. Y supongamos que es una función trigonométrica, entonces uno debería haber una función trigonométrica de forma A, supongamos seno de omega t, ¿ok? Y como t, t igual cero sería cero, sería un poco privilegiado, y t cero igual a x podría ser un valor dado. Alguien podría decirme, saqué el resorte de algún lugar y lo solté. Coloquemos que en t igual cero, ahí sí estamos en cero, pero no en t es igual, no t igual cero, sino en t igual a t cero. ¿Ok? Entonces tenemos esta constante a y este t cero que nos ayuda a fijar en qué instante el sistema está en cero. Si hacemos eso, bueno, ya ahora podemos hacer cosas que hemos ido aprendiendo. X punto es calcular la tasa de variación instantánea de esto que está acá. Pero si se recuerdan, se los dejé de tarea, ok, pero si no se acuerdan, ok, lo coloco un poco más acá, entonces recuerdo, o sea, un pequeño recuerdo. Les pregunté en algún momento calcular la integral, pero también les hice usando el movimiento circular que la tasa de variación instantánea de seno de omega t valía simplemente, o sea, si uno calcula la tasa de variación instantánea de omega t menos t cero, y se los vuelvo a dejar a calcular, tarea si es que alguien no se acuerda,
era simplemente la tasa de variación instantánea, salía el omega hacia afuera, después de calcular y hacer propiedades trigonométricas, como hicimos más de una vez, y salía en este caso, saldría simplemente coseno de omega t menos t0, así nos quedaría, y además nos pondría un signo menos. Por otro lado, también quiero recordar que si alguien calcula la tasa de variación, o si no lo calcula, nada, si alguien dice, ¿y de dónde sacó esto? Calcule, o sea, toma esto, lo evalúa en t más delta t menos t de t, y espero que sean capaz de demostrar esta propiedad que está ahí, que ya lo habíamos calculado. Si calculamos la tasa de variación instantánea del coseno, esa también va a ser omega y va a cambiar. Cada vez que en realidad calculamos tasa instantánea, pasamos de seno a coseno, coseno a seno. En realidad esa es la moraleja que uno aprende después de haber hecho ese cálculo. Y esto nos queda entonces la tasa de variación del coseno. Entonces es, perdón, la tasa de variación del coseno, esta está bien, esta está mal. La tasa de variación del seno es omega coseno y la tasa del coseno es menos seno. ¿Ok? Ahí está perfecto. Entonces usamos esta relación que si no la calculan usando las reglas que hicimos cosas antes para calcular tasa de variación instantánea. Y ahora, ¿ok? Si alguien no se acuerda, alguien dice, oiga, ¿pero dónde calculo eso? Bueno, eso lo calculado más de una vez, pero por ejemplo lo calculamos cuando estamos en un movimiento circular, así que eso lo puedo buscar en nuestras notas, ¿ok? Que ahora son nuestras notas, son las de ustedes y mías, por lo tanto las tengo acá, así que las puedo buscar. Entonces puedo buscar cuando estoy en el movimiento circular. En el movimiento circular teníamos seno y coseno, así que ahí sí calculamos. Por ejemplo, ahí está el movimiento circular, fíjense, aquí está. Entonces, en el momento circular teníamos que calcular la velocidad, iba como r omega 0 más dt y seno, que es lo que tenemos ahí. Así que cuando calculé esto, aquí le calculé tasa de instantánea al seno y al coseno. ¿Y qué fue lo que obtuve? Después de calcular, por ejemplo, la componente x, que sería seno, obtuvimos que se transforma en un coseno y sale un omega para afuera, porque acá hay simplemente un solo omega. Y en este caso, el seno se transformó en coseno y mantuvo el signo, así que está bien con la receta que acabo de usar. Y por otro lado, la regla es que si acá tomamos un coseno, y acá la calculamos por definición, también saca un omega, pero el coseno se transformó en menos seno, por eso sacó un signo menos relativo acá y otro omega al cuadrado acá. Así que estamos bien. Así que si revisamos nuestras propias notas, ya lo habíamos calculado en clase, lo he hecho creo 2 veces, ¿ya? Sí que por eso esta vez voy a ir un poco más eficiente y no lo voy a calcular. Simplemente les recuerdo ese cálculo que ya hicimos. Y ahora, una vez que tenemos eso, vamos a terminar esta idea hasta acá. Es simplemente, perfecto. Entonces x punto, la receta que se si es un seno, entonces transforma en a omega coseno de entonces omega t menos t0. Pero yo necesito la aceleración. Bueno, la aceleración entonces de x2 punto vale menos, porque ahora es la tasa de del coseno, o derivada del coseno, me queda menos a omega al cuadrado, entonces me queda menos omega al cuadrado, ¿ok? Por seno de omega t menos t0. Y fíjense que ahora puedo igualar la aceleración comienza y ambos son seno de omega t, así que estamos bien, digamos. Así que ambas son perfectamente el mismo tipo de función, ¿sí? Entonces obtenemos la misma función y eso nos da entonces, nos da, digamos, ¿qué nos da? Veamos qué nos da. Entonces nos da, igualamos esto, fíjense lo que tengo que igualar es x2 puntos y lo tengo que igualar a menos k partido por, en este caso, m por x. Y entonces por x, 100 puntos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda en el lado derecho, simplemente nos queda menos a omega cuadrado seno de omega t menos t0, eso sería la aceleración. Y al otro lado nos queda menos k m por x, pero x vale a seno de entonces omega t menos t0. Perfecto, entonces nos queda en ambos lados, nos queda, fíjense, nos queda A, se va el A. Nos queda el 0 omega t, se cancela también, y nos queda entonces que omega, que era otro parámetro desconocido, omega, vale en este caso, omega al cuadrado vale k partido por m. Es decir, que nos dice que la solución es con omega, no es cualquiera, es k partido por m. Y por lo tanto nos dice solución del resorte por ahora, solución del resorte
es simplemente, va a ser x de t igual a seno de raíz de la constante elástica partido por la masa t menos t cero. Así que encontramos una solución. Ahora quiero discutir más acerca de esta solución, pero fíjense que voy a solo graficar y vamos a tratar de discutir y analizar esto cada vez con más calma, pero déjenme al menos graficar para que, bueno, no le saque tanta distancia a nuestra discusión y análisis. Pero entonces lo que tenemos acá es t. Y entonces encontramos que si grafico en, bueno, colocamos en algún color x de t, supongamos que en t0 estamos en 0, entonces nos quedaría simplemente que es una función trigonométrica. La solución de nuestro problema es eso, y eso explica lo que veamos en el computador. La velocidad, la calculé, es a omega, así que la velocidad, si lo dejamos en rojo, entonces sería x punto, sería la velocidad, sería simplemente multiplicarla por omega, y ahora usar un coseno de k partido por m raíz cuadrada de t menos t cero. Entonces, el coseno y el seno, en realidad, lo que los caracteriza, espérense, tuvimos un pequeño problema. Yo sigo avanzando, pero no sé por qué se perdió la tablet. Yo estaba avanzando y la tablet dejó de avanzar. Chequemos por qué pasó eso. Entonces, veamos acá. Poco extraño. Yo estaba escribiendo y ustedes no veían nada. Ok, no sé lo que pasó. La tablet quedó en eso, simplifiqué. Entonces simplifiqué, me disculpo, eso no sé por qué se bloqueó así. Simplifiqué los A, los omega, ¿ok? Y encontramos que la frecuencia natural valía omega cuadrado partido por K, ¿ok? Y eso me llevó a la solución que estaba acá, que es simplemente A seno omega t, que es lo único que he graficado. Y ahora quería graficar la velocidad, pero, ok, mejor la velocidad y la aceleración los vamos a graficar la próxima clase, pero trato de decir que ya tengo la posición. Me falta calcular la aceleración y la velocidad y mostrarles que con esto vamos a encontrar muchas cosas profundas, pero lo único que quiero decir es que, y lo voy a mostrar en clase con un resorte en clase, pero lo que quiero mostrarles e insistir es que lo que mostré fue que tomamos un resorte, entonces vimos que tenían este tipo de comportamiento oscilatorio, ¿ok? Simplemente yo vengo, cambio la masa, le coloco otra masa acá, y lo que vemos que esto, entonces le colocamos otra más acá y vemos que esto oscila en forma armónica, ¿sí? O bueno, no lo vemos armónico, pero cuando nos cambiamos a esta de acá, vemos que es perfectamente armónico. Entonces, es eso lo que les estaba un poco mostrando, que déjenme, ahí sí. Eso era lo que estábamos viendo. Bueno, aquí el computador calcula lo que puede calcular. O sea, un poco más grande, que lo veo mejor. Vamos a reiniciar. Y el sistema. Ok, vemos que hace este tipo de soluciones que por ahora solo les encontré la solución armónica, pero ya en clase discutiremos las otras soluciones. Ok, bueno, seguiremos discutiendo este problema con calma porque tiene mucha profundidad y muchas cosas más que debo calcular, pero iremos de a poco. Entonces, por hoy solo les mostré la ley de Hooke y con la ley de Hooke lo que les dije fue que encontré que su solución es una solución armónica. Eso espero que hayan aprendido.